Bien, amigos oyentes, 2:28, continuamos acá en Noticias a Fondo, su servidor Luis Alfonso Fernández, y ahora vamos a hablar sobre una controversia porque el cantante y compositor venezolano Argenis Carrullo ha levantado precisamente toda una polémica al declarar que fue un calvario vivir aquí en los Estados Unidos. Ha criticado justamente a cómo se vive acá en los Estados Unidos, pero no solo eso, él ahora se va a presentar, llegó hace poco desde Venezuela y se va a presentar en Doral. Vamos a escuchar realmente cómo fue esta declaración, que tengo entendido la hizo durante una presentación en Venezuela. Los Estados Unidos son para los gringos, Venezuela son para nosotros. ¡Que viva nuestro país! Yo no digo que no voy más, pero voy a tratar de no ir más. Va a tratar de no ir más, pero bueno, como acaban ustedes de escuchar, y no solo eso, se va a presentar entonces, tenemos entendido, en un concierto en Doral. Vamos de inmediato con José Antonio Colina, ustedes lo conocen, integra el exilio venezolano acá en el sur de la Florida y además fue integrante de la Fuerza Armada Venezolana. José Antonio, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Luis Alfonso. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Caracol. Bueno, ¿cómo reaccionas tú ante estas declaraciones de Argenis Carrullo? Que todo el mundo pues lo tiene en un sitial de honor, ¿no? Por ser un compositor y cantante venezolano muy reconocido. Bueno, lamentablemente tengo que rechazar esas declaraciones y esa afirmación que hizo en Venezuela, y forma parte pues de estos artistas que tienen una doble moral. Y digo doble moral porque hacen ese tipo de comentarios en Venezuela, donde por supuesto me imagino que estaba cantando en algún concierto patrocinado por alguna alcaldía del régimen o alguna gobernación del régimen, y tiene que hacer ese tipo de comentarios, pero no han pasado ni siquiera 6 meses cuando ya se encuentra en los Estados Unidos haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces el tipo de artista que va a Venezuela, pero viene a los Estados Unidos a buscar dólares, a tratar de ganar dinero en dólares para después nuevamente regresar a Venezuela y hablar mal del país donde se ganan los dólares con que se mantienen dentro de Venezuela. Es muy lamentable que este señor haya hecho estas declaraciones, y por cierto, yo en mis redes sociales he llamado a que la gente no vaya a su concierto, que es el día 24 en Champions, en el Doral, el 24 o 26, no recuerdo exactamente, a que no vayan a ese concierto, porque si él sufrió tanto a los Estados Unidos y dijo que iba a hacer lo posible por no venir más, entonces ¿qué hace aquí? Tratando de presentarse. Y yo creo que esto es muy lamentable, Luis Alfonso, y se suma a otros artistas, unos venezolanos y otros de otras latitudes que lamentablemente pues con sus declaraciones lo que hacen es apoyar al régimen de Maduro, apoyar la tiranía que está en Venezuela y buscar siempre su supervivencia y su sustento personal por encima de la dignidad, de la integridad, de los valores y los principios, y eso es despreciable y es lamentable. Sí, fíjate, eso es muy importante, y mi pregunta va hacia allá, es decir, ¿lo están haciendo es por dinero? ¿Dónde queda su integridad? Porque vimos a Maelo Ruiz también en el Palacio de Miraflores, bueno, pues amapuchado allí con Nicolás Maduro. Sí, realmente lo hacen por dinero. En el caso de Maelo Ruiz y otros tantos que han ido a hablar con Maduro a Miraflores y se han prestado para sus patrañas, yo he dicho que Maduro pues está comprando artistas en decadencia, compra la conciencia de artistas en decadencia, y Maelo Ruiz cae en esa categoría. En el caso de Argenis Carrullo, obviamente tiene una plataforma sólida porque por ser de Maracaibo y de la región zuliana, pues tiene unos seguidores de esa área que son muy fieles y que a lo mejor no les importa mucho la política. Y bueno, lamentablemente para Argenis Carrullo lo más importante es el dinero y jugar como la veleta a donde se encuentre. Si está en los Estados Unidos, hablará, me imagino, en algún momento mal del régimen, y si está en Venezuela, pues habla mal de los Estados Unidos, con lo cual demuestra que su única intención, lo único que le importa, lo único que realmente le interesa es su supervivencia económica, y no así lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, la gente que ha tenido que emigrar, la gente que ha tenido que salir. En estos días, por ejemplo, Kiara hizo unos comentarios bastante desagradables. Y allí iba, que nos expliques qué pasó con Kiara, una cantante muy conocida también allí en Venezuela.
Lo lamentable es que Chiara es bastante radical, ¿no? En su expresión en contra del régimen, y de la noche a la mañana dice, bueno, déjennos a los venezolanos, a los que estamos aquí, déjennos tomar nuestras propias decisiones, le pedimos a los de afuera que no se metan, y la única explicación que yo puedo dar para ese tipo de comentarios es que, bueno, está buscando la manera de obtener algún tipo de, no sé, será de contrato, buscar algo para tener algún tipo de concierto dentro de Venezuela, porque no le veo otra explicación. Digo, Chiara ha sido una de las artistas que más se ha expresado de forma más radical en contra del régimen y ahora de este cambio. Y yo le decía a ella y a Karina, debe ser que no han escuchado los testimonios, por lo menos los 4.000 niños venezolanos que están abandonados en Colombia, que fueron abandonados por sus padres, que no tienen a dónde vivir y que lo tiene el Instituto de Bienestar para la Familia. Debe ser que no saben las venezolanas que han sido violadas en el paso por la frontera para ir a Colombia o a otros países, una venezolana que fue violada en Argentina. Cuando ellos dan esas declaraciones, cuando ellos se comportan de esa manera, le están dando la espalda al grueso de la población que está sufriendo por la tiranía que está viviendo el país, y eso realmente es lamentable. Ojalá que los venezolanos dignos no vayan a los conciertos de Reina y Carrullo aquí en los Estados Unidos, ya que sufrió tanto, y espero que implementen el mismo tipo de boicot para cualquier artista que se entienda con la tiranía de Nicolás Maduro y que lo ayude a tratar de vender la imagen de que en Venezuela pues está normal la situación, cosa que no es verdad. Sí, y José Antonio, es que en las últimas semanas esto de que Venezuela está hoy muy bien, de que está perfecto. Yo comentaba con Félix, Guillermo y Raquelita en la mañana, en uno de los programas esta semana, que esa campaña internacional le ha funcionado a Nicolás Maduro. O sea, ha logrado además convencer a mucha gente. Es que yo creo que hasta convenció al gobierno de Luxemburgo, que el propio gobierno de Luxemburgo está prácticamente negando el asilo político a los venezolanos, porque él saca, además le presenta a los venezolanos un artículo donde dice que Venezuela está bien, que la economía está dolarizada y que no hay persecución política. Bueno, sí, eso le ha funcionado en países como Luxemburgo, porque lamentablemente se conjugan tres cosas. La primera, Maduro ha hecho una campaña internacional agresiva que ha contado con artistas, con influencers, con políticos que le llevan a decir pues que esto está normal en el país, cosa que no es verdad. También tiene a su favor que por parte de nuestra, en la acera de enfrente, hay una oposición completamente desarticulada que no tiene la capacidad ni para organizarse internamente y mucho menos para hablar fuera de las fronteras para decir que la cosa no está normal. Y eso se lo debemos en gran parte al gobierno interino y a esa estructura que se formó a raíz del gobierno interino, la cual pues se ha venido desmembrando. Y lo tercero es que los países, en su desespero, uno, por no recibir más venezolanos, dos, por ver qué hacen con tanta gente que ha ido hacia su geografía a vivir, ver cómo paran eso y dicen, bueno, si todo está normal, de acuerdo a lo que dice Nicolás Maduro, si del lado de la oposición nadie dice nada, y aquí tenemos una gran cantidad de venezolanos que están viniendo, bueno, yo prefiero pensar que la cosa está bien y buscar frenar una cantidad de ayudas o permitir que los venezolanos vayan a solicitar asilo o refugio en sus países. Claro. Entonces, lamentablemente, estamos en un caldo de cultivo que beneficia al régimen, pero es completamente opuesto y no es satisfactorio para los venezolanos que están viviendo esta crisis que está viviendo Venezuela en estos momentos. José Antonio, y vamos a estar claros, uno como venezolano quiere que su país esté bien. Por supuesto que uno quiere en el fondo que el país esté bien, que el país siga adelante, que sobre todo por las personas que están allá, pero no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos además... O sea, mi pregunta es, ¿quién le cree al régimen venezolano con todo lo que ha pasado? Yo además hago una similitud a lo que, por ejemplo, Rusia decía al principio: nosotros jamás vamos a invadir Ucrania. Y Estados Unidos y otros gobiernos decían, señores, están preparados para hacer una invasión, y decían que no. Y fíjate que mintió, ahí está la invasión y la guerra. Lo mismo, por ejemplo, hace Nicolás Maduro. El Banco Central de Venezuela, por ejemplo, del régimen de Nicolás Maduro, estos días publicó un nuevo informe donde dice que la inflación es prácticamente nula, que es muy baja en comparación con años anteriores. Entonces, ¿quién le cree? Porque si vamos a la realidad, ¿cuánto gana, por ejemplo, José Antonio, un profesor universitario? ¿Cuánto gana un médico en Venezuela? A veces no son ni $7 mensuales. Los hospitales, sí, los hospitales por el piso, las universidades por el piso, los servicios públicos por el piso, no hay agua, la luz se va. Ahora que la capital la están manteniendo bien, Caracas, donde tratan en lo posible que sea justamente esa fachada ante el mundo, pero se olvidan de lo que está ocurriendo en el interior del país, en el interior de Venezuela. Entonces mi pregunta es, ¿hay gente que les cree?
Bueno, realmente le creen sus socios, en este caso los regímenes de Nicaragua, Argentina, Cuba, pero por supuesto que los países, sobre todo en Latinoamérica, no le creen, y habrá uno que otro país en Europa, pues, que la Unión Europea que le cree, ¿no? Porque les conviene creerle, pero la realidad no se puede tapar, y lo cierto del caso es que la crisis en Venezuela continúa, no porque lo diga José Colina y Luis Alfonso Fernández, sino porque así los hechos lo demuestran. Si la cosa estuviese bien, pues de los 6 millones de venezolanos que están fuera del país, se hubiesen devuelto por lo menos 1 o 1.5 millones de venezolanos. Eso no es la realidad. No llega ni a 100.000 los venezolanos que se han devuelto. Así que quiere decir que la crisis en Venezuela sigue aumentando, y dentro de poco va a dar un verdadero golpe mortal, porque los que han querido maquillar no lo van a poder mantener en el tiempo, y ahora viene un incremento de la inflación y viene una cantidad de situaciones que van a ser negativas para los venezolanos. Lo que Maduro no dice es que parte de la crisis se ha podido medio solapar porque hay 6 millones de venezolanos que están afuera mandándole dinero a sus familiares dentro del país para que puedan comer. Eso no lo dice. Y no es que lo quieran hacer porque quieren beneficiar a Maduro, es que tienen que mantener así. Es obviamente algo lógico y loable. Entonces hay muchas cosas que van a seguir pasando, y personas como Kiara, personas como Genis Carrullo, personas como Omar Enrique, que anda con una cuestión de que los embajadores de las rumbas, donde está Genis Carrullo, está Eddie Herrera, está Omar Acedo, Omar Enrique también, que andan diciendo pues que todo está chévere en Venezuela y que van a hacer conciertos, dentro de poco les va a golpear la realidad y no van a poder seguir intentando engañar al mundo de que en Venezuela pues realmente lo que existe es una crisis y hay una tiranía que viola los derechos humanos y que representa una amenaza para la estabilidad de la región. José Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. El placer ha sido mío, que tengas muy buenas tardes y saludo a todos tus oyentes. Igualmente, José Antonio Colina, amigos oyentes, ex integrante de la Fuerza Armada Venezolana, pero además integra acá el exilio venezolano.